Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes a todos los radiovidentes que nos escuchan en el norte y en el sur, en el norte en Antofagasta, en el sur en Temuco, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Estoy abriendo como todas las tardes puntualmente la verja de madera de mi jardín para una caminata y una conversación. El arte de la conversación alguna vez fue pensado por un filósofo chileno, Humberto Giannini. En un hermoso libro que tengo aquí en mis manos, La reflexión cotidiana, Nació en Arqueología de la Experiencia, tiene dos capítulos, o por lo menos un párrafo grande, sobre el tema de la conversación. Y también una reflexión sobre la filosofía, de cómo la filosofía ha sido desde sus orígenes la búsqueda de lo común, dice Humberto Giannini. Quien emparenta lo diverso, dice, en la vida del cosmos y la coexistencia humana, ¿no? Y cómo este libro, este clásico, La reflexión cotidiana, es descubrir el subsuelo de las experiencias comunes. ¿Por qué estoy recordando a Humberto Giannini hoy día? Porque en mi jardín hoy día está de visita una nieta de Humberto Giannini que de alguna manera toma, pero de una manera propia, la posta del abuelo en el sentido de acercar la filosofía, bajarla del Olimpo, llevarla a la ciudad, llevarla a los otros, en una bellísima edición de filosofía para niños, un libro que lleva como título Filosofía, una edición ilustrada de filosofía para niños, recientemente editada por Catalonia, que está ya en librerías y de lo cual vamos a conversar esta tarde en el jardín. Carla Larico Giannini, bienvenida aquí al jardín a conversar. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Vamos a cultivar lo que tu abuelo decía que era una de las más altas formas de la hospitalidad humana, que es la conversación. Primero quiero preguntarte, bueno, tú estudiaste literatura en la UDP, tienes un diplomado en filosofía estética, te dedicas al fomento lector o te has dedicado al fomento lector, hay varias experiencias que has tenido en el Centro Lector Lo Barnechea, la Fundación La Fuente, actualmente eres productora de contenidos culturales de Productora Sur, y de alguna manera este libro es un libro de fomento de la filosofía. ¿Cómo nace tu acercamiento y tu interés por la filosofía y por qué consideraste que era importante hacer un libro de filosofía para niños? Bueno, mi interés por la filosofía tiene mucho que ver con mi abuelo Humberto, aunque él nunca me sentó para decirme que la filosofía era lo mejor del mundo. Sí, a través de sus conversaciones, a través de su forma de conversar, de compartir las cosas más cotidianas. En mi familia no se hablaba todo el rato de filosofía, pero sí había una visión filosófica quizás, o profunda, o abierta, con respeto a la escucha, no sé, que era filosófica o contemplativa o detenida, como detenerse a mirar las cosas. Eh, Así que desde muy niña la verdad es que adquirí esa visión, fui muy afortunada. Y luego estudié literatura, que también es como un hermano de la filosofía, porque tiene el mismo formato de lectura en el fondo, que también es como ir leyendo, ir pensando. eh, y bueno, soy muy lectora, me encanta leer filosofía, me encanta leer de todo, pero en particular la filosofía me entretiene pensar. Y eso es algo que también quisimos comunicar en este libro, como recordar lo entretenido que es pensar, detenerse, a hacerse
preguntas muy entretenidas, según yo. Bueno, eso que tú dices que es entretenida va en contra de la idea que se instala a veces que la filosofía es algo muy serio, es algo muy académico, es algo a veces muy técnico. Y sin embargo, lo que tú intentas con este libro claramente es acercar a los niños a la pasión por pensar, al amor del pensamiento, a lo que acabas tú de decir, lo contemplativo. Bueno, Heidegger decía que el pensar meditativo, que es la filosofía, es la que se detiene junto a las cosas, o sea, detenerse junto a las preguntas, los temas, etcétera. A ver, tú te juntaste con un ilustrador y de alguna manera, ¿cómo fue tu metodología de trabajo para armar el libro? ¿Por dónde te fuiste? ¿Cuáles fueron los temas que escogiste de la filosofía? ¿Por qué escogiste uno y no otros? Cuéntanos un poco eso. Mira, bueno, hay una historia detrás, y es que yo cuando trabajaba en el Centro Lector de Lo Barnechea, estaba en una micro, yendo desde Ñuñoa a Lo Barnechea, una micro llena, todos parados, en la hora peak de la mañana, y yo leyendo, intentando leer filosofía. Estaba leyendo El ser y la nada de Sartre, y me costaba mucho concentrarme para poder entender a cabalidad lo que estaba leyendo, y sentí la necesidad de tener como una pizarra mental, una cosa visual que me ayudara a poder fijar una idea para poder entenderla bien, po. Entonces ahí se me ocurrió que sería súper bueno que para ciertos conceptos filosóficos hubiera una ayudita visual. Y bueno, yo también estaba muy metida en esto del fomento lector, rodeada de literatura infantil, de libros ilustrados, de libros álbum, que es un formato muy interesante de literatura porque eh, el texto y la imagen van creando un significado en conjunto. Entonces, eso lo encontraba súper útil para la filosofía, justamente. Y bueno, eh, en esta aventura que emprendí, tomé el libro de Umberto Giannini, La breve historia de la filosofía, también publicado por Catalonia, que es en el fondo una cronología de todo el pensamiento de los grandes filósofos, ¿no? Entonces me puse a seleccionar conceptos que me parecían ilustrables o que la ilustración podía ser un aporte para su comprensión. Y bueno, junté como 120 conceptos que después fui podando, o algunos uniéndolos, etcétera, para dar con menos conceptos, porque el que mucho abarca poco aprieta. Así que una vez que ya tenía más o menos el mono de los conceptos, me contacté con mi amigo Giovanni Longo Muñoz, que es el ilustrador y coautor del libro, eh, que bueno, nosotros somos amigos desde la media del colegio, y además nos gusta mucho conversar, la tertulia. Entonces fue un trabajo súper entretenido porque fue muy filosófico, muy de discusión filosófica. Yo me metí mucho en las ilustraciones, él mucho en los textos. Entonces, claro, a pesar de que yo soy del lado texto y él del lado imagen, fue tal como en un libro álbum, un tejido de ideas, de filosofía. ¿Y tuviste alguna referencia de algún libro que se haya hecho algo semejante afuera? Libros de filosofía para niños que se hayan hecho en el extranjero? ¿Tuviste algún referente o conversación con otros proyectos parecidos al tuyo? Mira, estuve buscando algo bien similar y no encontré algo tal cual, pero yo sí soy bien admiradora del trabajo de Ellen Dafy, que es una filósofa que hace libros para niños, tiene una editorial que se llama Wander Pander, si no me equivoco, ahí pueden revisar. Y ella hace este tipo de libros que es para niños, que también busca acercar la filosofía desde este lado más lúdico, a través de preguntas, como de generar interés por el mundo que nos rodea, no sé, como por detenerse a preguntarse estas cosas que son en el fondo las mismas cosas que se preguntaron los filósofos desde siempre y que todavía no tienen respuestas, o que tienen muchas respuestas, pero ninguna absoluta. Bueno, estaba pensando, a pesar de lo que tú decías, de que Heidegger decía que el preguntar es la devoción del pensamiento, o la piedad del pensamiento se traduce a veces, y ahí
digamos, uno puede juntar al niño con el filósofo. El niño espontáneamente siempre hace preguntas difíciles como Mafalda, ¿no? La heroína de la tira cómica, preguntas difíciles a los padres. Y el filósofo también hace preguntas, pero después como que dejamos de hacer preguntas como una actividad espontánea. Entonces, pareciera que la filosofía está casi espontáneamente en los niños. No sé qué te parece a ti, Carla. Sí, estoy muy de acuerdo con esa misma curiosidad de los niños, es lo que nos hizo juntar esta idea de hacer el libro. Yo como estuve trabajando harto en fomento lector también, se pelea mucho con la obligatoriedad de la lectura. Y creo que es algo que también puede pasar en la filosofía, que como tú decías antes, está visto como un conocimiento muy elitista, muy lejano, como que hay que leer mucho y ser muy culto para entender filosofía. Y se olvida que la base de la filosofía es una cosa mucho más innata, que es el preguntarse, el detenerse, el no dar las cosas por sentado, el tener una visión no solo más crítica, sino que no sé, el interés por conocer la verdad o cómo funcionan las cosas. Claro, eh, incluso en el tiempo, hay una época en la filosofía donde, en realidad, no, una época importante en la filosofía antigua, donde la filosofía también es una forma de vida. Hay un helenista francés, Pierre Hadot, que dice que la filosofía era un ejercicio espiritual, en los epicúreos, en también los estoicos. O sea, no era una actividad académica, teórica, encerrada, digamos, y no conectada con la vida, al contrario, era íntimamente ligada con la vida y con las grandes preguntas que la vida misma plantea. Entonces, por eso es que es tan interesante este libro, Filosofía, eh, que es de alguna manera recuperar para la filosofía a su público natural, al que se hace preguntas, al que quiere saber, al que quiere acercarse o buscar la verdad. Bueno, partamos por el título, Filosofía, algo obvio, pero a lo mejor es- no sé si tan obvio, digamos, y no todos lo saben. ¿Por qué filo, Sofía, y cómo lo separaste? ¿Qué significa cada término y qué tiene que ver esto con con la esencia de la filosofía? Bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando. Bueno, filosofía es el amor por el pensamiento, por la sabiduría. Viene del griego que también es, no sé, un idioma, a mí en lo particular me gusta mucho porque me gusta mucho la etimología, que también tiene una intención muy filosófica en cuanto a la etimología, como de ir buscando el origen de las Ah, cosas. Eh, y tiene que ver con la intención del libro, po, de buscar el origen de la filosofía, que no está en aprenderse qué filósofo dijo tal cosa en tal año, sino en una actitud primero, primero tiene que existir un interés, un goce por el pensamiento antes de partir a estudiar. mm. Totalmente de acuerdo, obvio. Esto nace de un placer, de un goce, ¿no? Uno se cree que la filosofía es solo una actividad intelectual, conceptual, alejada incluso de los estados de ánimo, está unida, anclada fuertemente en los estados de ánimo. A ver, la filosofía que se enseñaba cada vez tiene menos espacio, la filosofía en los colegios, lamentablemente, pero lo que se Mm. enseñaba antes mucho tenía que ver también con fechas, con periodos, con la periodización de la historia de la filosofía, para hacer de alguna manera. Pero acá ustedes van en una dirección contraria, no son las fechas, no son los periodos, y cómo se organiza el recorrido de la filosofía y qué es lo que le proponen ustedes a los lectores niños de este libro. Bueno, tampoco quiero sonar como antiacademicista ni nada de eso. A mí me encanta también la filosofía en esos otros niveles, pero sí creo que de repente falta conversación en esos dos niveles de la academia, de la reflexión que pasa en la academia y de la gente a pie. Bueno, este libro está pensado para niños, pero eso de los niños es como un desde, porque también
cabe perfectamente para los adultos. Como te decía antes, son preguntas que no tienen ninguna respuesta estática. Entonces son preguntas que también apelan a los adultos y también tiene un espíritu muy de conversación. Eh, está, a ver, bueno, para nuestros radio escuchas voy a hablarlo, pero para los otros puedo mostrar, por ejemplo, porque es un libro ilustrado. Entonces son varios conceptos, estoy mostrando aquí el primero que es esencia. Entonces está esta ilustración con varias matrioshkas que se van abriendo. Luego hay una muy breve, no llamaría definición, pero como una forma de interpretar la ilustración que acabamos de ver, que dice que las matrioshkas son muñecas típicas de Rusia, que al abrir una nos encontramos con que hay otra dentro y dentro de esta otra y así sucesivamente. Y luego hay varias preguntas que son detonantes de la reflexión. Por ejemplo, ¿cuál será la matrioshka verdadera? ¿La de más adentro o la de más afuera? ¿O todas juntas o cada una por separado? Entonces, ese es como el ejercicio que se hace con todos los conceptos, ¿ya? Como detonar la reflexión sobre conceptos que son bastante conocidos, o sea, no sé, coloquiales, cotidianos, pero que uno no se detiene a preguntarse ese tipo de cosas. Entonces, este libro sirve como para darse el tiempo, el momento filosófico para compartir o para una lectura solitaria. Ahí se puede leer de varias formas. Leí en una nota que apareció sobre el libro donde tú hablas, o tú dices, parece que tú fuiste quien dice que hay un ritmo en la filosofía, que este es un ritmo pausado, ¿no? Y el ritmo pausado, el que tú decías de detenerse, de, bueno, ir avanzando, la ilustración, después las preguntas, que es un ritmo pausado completamente opuesto al ritmo, por ejemplo, de las redes sociales. El TikTok, Instagram nos hacen ir de un lado a otro, digamos, en un surfear permanente, pero aquí ustedes proponen una lectura que es visual, que es, uno podría decir que es una lectura vital y visual, etcétera, no academicista, pero lo interesante es que invitan a detenerse, a hacer esa pausa en un tiempo de pura prisa, digamos. Entonces también hay algo importante ahí. Sí, me gusta mucho eso. Yo soy bien usuaria de redes sociales, tampoco soy anti redes sociales para nada, pero sí me doy cuenta de la superficialidad del scroll, ¿no? De ir pasando de una información a otra sin detenerse y sin hacer sinapsis ni siquiera. El otro día mi hermano me comentó un video que yo había reposteado y yo ni siquiera me acordaba del video. O sea, fue algo que vi en redes sociales, que me gustó, que volví a compartir y no me quedó nada de eso en la cabeza, no se conectó con ninguna sinapsis. Entonces sí se nota una necesidad de un contrapeso a esta velocidad tan superficial, no sé. Oye, y bueno, la esencia, tremendo tema. ¿Cuál es la esencia? El ser, ¿no? Eso viene también del ser. Occidente está marcado por esa obsesión por el ser, digamos, desde el origen la filosofía está marcada por el ser. ¿Cuáles otros términos te interesaron a ti? ¿Y cuál particularmente te interesó más o te ha interesado más a ti? Porque esto partió de un interés tuyo, dijiste que ibas leyendo ahí El ser y la nada, tremendo libro, mamotreto filosófico, ¿no? De Jean Paul Sartre. ¿Cuáles son los términos, las palabras, los conceptos, las ideas filosóficas que a ti más te apasionan o te interesa seguir buscando? Bueno, en relación al libro, también estuvo la intención de buscar conceptos que vinieran de distintos lugares, también para mostrar que la filosofía está en muchas partes. Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto de la espiral, que es algo que se encuentra en todas partes de la naturaleza, en el caparazón de un caracol y en la formación de las galaxias, en lo micro y en lo macro. Entonces eso, claro, como más del lado científico, está el concepto de inconsciente, por ejemplo, que ya va más hacia la psicología. Y así, tratamos de hacer un pupurrí de conceptos
que mostraran eso, pues como la diversidad que tiene la filosofía. Y en lo particular, a mí me apasionan muchos conceptos, Ujú. eh, pero bueno, también estaba viendo aquí la utopía, por ejemplo, desde la política, lo social, desde lo moral está el bien y el mal, que también se encuentra en el libro. A mí lo que me interesa más últimamente es la parte artística o de la parte estética de la filosofía. También como estaba trabajando en Fomento Lector y te mencionaba esto del libro álbum, me gusta eso que convivan formatos, no sé, como los fenómenos de la actualidad vistos a través del arte. Los memes, por ejemplo, los encuentro fascinantes también, lo que generan, cómo se forman, cómo sobreviven ya muy lejos del artista que los creó, si es que se puede llamar artista. Y también se juega con quién es el artista. eh, Sí, y hoy día hay una tendencia, no quiero decir una moda, pero una tendencia que ha puesto, a ver, que ha puesto de moda a la filosofía estoica en las redes. Hay personas que han generado TikTok, memes, Instagram que tienen que ver con la filosofía. O sea, también en un trabajo de sacar la filosofía del encierro académico y llevarla a circular y navegar por el mundo digital. En este caso es eh, hacer que las ideas tengan color, tengan una imagen, sean visuales. ¿Ah? Y eso me parece interesante, digamos, llegar a la filosofía a través de los ojos. ¿Ah? Normalmente uno piensa que la filosofía, para pensar un concepto, hay que ir hacia adentro, hacia lo intelectual, hacia lo cognitivo, pero acá es el sentido de la visión. Vi la imagen que era muy bonita, se veía muy potente en la página, los colores, todo eso. Empezar a ver las ideas, ¿eh? Eso me parece que es una experiencia que puede ser interesante de probar con los niños. Sí, sí, bueno, para nosotros fue muy entretenido también hacer el libro. Fue súper experimental y súper entretenido también ilustrar estas ideas que siempre estuvieron en la cabeza y que cada uno las pensaba de una manera muy distinta. O sea, llevar a la visualización ideas que, como dices tú, siempre estaban más a través del texto, que es un imaginario muy personal. Eh, Claro, lógico. Claro, efectivamente, el texto es un imaginario más personal. Y lo otro que también leí en una nota, creo que es la misma nota que tú hablabas, que no les interesaba adoctrinar con la filosofía, sino que dejar más bien abierto, no ir en búsqueda de una verdad o esta es la verdad, que es una tentación también de nuestros tiempos, en realidad de siempre ha sido la tentación, ¿no? sí, De del constituir las ser ideas humano. en verdades, ¿no? En verdad es Claro. imponer al otro. Sí, bueno, eso también creo que falta mucho en la actualidad, que también hace un contrapeso con las ideas que vemos en TikTok. Bueno, analizar un poquito cómo está la sociedad, nos damos cuenta que hay mucho de crítico y poco de pensamiento crítico. Mm. Justamente el libro está hecho mayoritariamente de preguntas, no hay respuestas aquí. Entonces, la idea es incluso generar más preguntas, que detonar más preguntas, ojalá sin ninguna respuesta o que el ejercicio de dar respuestas a estas preguntas sea un ejercicio muy libre, muy lúdico, muy como de plasticina, de jugar con el pensamiento, como para que los niños le agarren el goce a este ritmo de detenerse, a pensar, a jugar, a elucubrar, a compartir también. Creo que como son preguntas abiertas, se presta mucho para la conversación, para la mediación, por ejemplo, en colegio, en biblioteca, en cualquier espacio lector donde se comparta con más gente, con compañeros o con la familia. Creo que se presta muy bien para eso. Y que es algo que Pensaba, también falta mucho en la sociedad, y aprender a conversar. desde luego que sí, darse el tiempo, conversar, como decía tu abuelo, la hospitalidad, que acoger al otro en la conversación, etcétera. En las preguntas, me acordé del libro, obviamente del libro Las Preguntas de Neruda, un libro que ha Eso. tenido mucho éxito entre los niños, justamente por lo Mm. mismo que tú estás diciendo. Y qué interesante que es colocar el centro, como ustedes lo hacen, en las preguntas. La belleza de las preguntas, la belleza de preguntar, ¿no? Y a lo mejor sin que haya necesariamente una respuesta.
¿ah? Sino que esa pregunta lleve a otra pregunta y a otra pregunta. La gente como que, claro, quiere tener las verdades, las respuestas, pero siempre buscamos la seguridad. Pero esto nos lleva, nos va abriendo y nos va llevando a lugares insospechados. El preguntar que lleva a otra pregunta y a otra pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y es también cómo funciona la conversación libre, que se va por las ramas, empieza en una cosa y termina en cualquier otra cosa. Bueno, y parte del formato del libro, de las preguntas, es que al final del listado de preguntas de cada concepto, dice qué preguntas te has hecho tú. Entonces está literal llamando, interpelando al lector a que se haga más preguntas, que se invente más preguntas sobre distintos conceptos. Entonces esa es la búsqueda también, pues tal como el libro de Neruda de las preguntas, que por supuesto que era una referencia, solo que uno no es consciente de todas sus referencias. Eh, es un libro que también llama a hacerse más preguntas, no solo jugar a responderlas, sino que jugar a hacerlas, como a ser autoridad también, como a ver la filosofía desde una forma más horizontal también, que no es alguien que te esté enseñando de arriba hacia abajo, sino que es más bien una conversación. Y hay preguntas en la filosofía que por sí mismas, digamos, han generado muchas cosas a partir de ellas. Preguntas que han quedado temblando. Y, por ejemplo, esa vieja pregunta de Leibniz, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Esa es una pregunta que te estremece, ¿no? Y que además puede estar en el origen del asombro y la filosofía. ¿Por qué existe el ser? De ahí parte toda. Y más bien no somos nada. O sea, somos ser, somos un ente que somos, pero no nada. Bueno, esa sola pregunta ya es como para quedarse en ella un buen tiempo, ¿no? Permanecer junto a ella o en ella. ¿Ah? Sí, y para disfrutar también este sentimiento estremecedor de repente que tiene la filosofía, eh, bueno, puede ser estremecedor, puede ser maravilloso, sublime, hay muchas emociones que están presentes en el pensamiento. Y también una de las intenciones de este libro es no solo a través de lo visual mostrar filosofía, sino también a través de lo afectivo, del compartir, de qué te pasa a ti con eso. No sé, me da miedo pensar en esto. Hay un montón de emociones también trabajando, porque uno lee no solo el texto, no solo la imagen, sino también hay emociones, hay toda una experiencia en la lectura, sobre todo si es una lectura pausada, trabajada, eh, opuesta a lo que es el scroll de TikTok, por ejemplo. Carla, yo te quiero agradecer mucho este paseo en el jardín en esta tarde, este paseo en el que hemos hablado de la filosofía, el preguntar, el asombro, en fin, de las ideas de la filosofía, las preguntas de la filosofía y el libro Filosofía, que ya está en librería. Lo recomendamos sobre todo para los que quieran compartirlo con su hijo y leerlo juntos. Así como se lee un cuento, ¿por qué no hacer filosofía en la noche con los niños? ¿Ah? Puede ser un rito, ¿no? Filosofía, edición ilustrada, filosofía para niños, de editorial Catalonia, un trabajo que hicieron Carla Darico Giannini con Giovanni Longo, dos ex compañeros de colegio que conversaban y filosofaban por los patios del colegio y que terminaron haciendo esta hermosa iniciativa de sacar la filosofía del encierro y llevarla a los niños, a los jóvenes de nuestro país. Así que ojalá que este libro circule en los colegios, la uso de los profesores, los papás, etcétera. Muchas gracias, Carla, por esta conversación en esta tarde aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 8 de la tarde nuevamente aquí, cuando volvamos a abrir la verja de madera del jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica,